Bien amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles. Bienvenidos a la cuarta lección de este curso de locución y oratoria para comunicadores, para disertadores, conferencistas, docentes y podcasters. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los recursos expresivos. En lecciones anteriores habíamos hablado ya de la improvisación, este recurso fundamental y muy importante y que es un elemento de la locución y de la oratoria. Se enriquecerá con el uso de ciertos recursos expresivos que adornarán, por supuesto, nuestra intervención, nuestro discurso, nuestra disertación. Empecemos por hablar de la redundancia. Este elemento o este recurso expresivo tiene que ver con la repetición de ciertos términos, de ciertas frases, de ciertas expresiones, con el fin de que nuestro auditorio o nuestro interlocutor memorice las partes de nuestro discurso. Es decir, en nuestra disertación o en nuestro discurso hay partes fundamentales que debemos garantizarnos que nuestro auditorio los aprendan, los memoricen, los retengan. Y es por eso, y es muy importante que a la hora de que nuestra exposición de nuestras ideas queden latentes en nuestro auditorio, pues tenemos que recurrir a la redundancia. Ahora, ciertamente el uso de la redundancia puede ser riesgosa si hacemos un uso exagerado de la redundancia. Por ejemplo, en locuciones de animación, ustedes habrán notado que ciertos locutores o ciertos presentadores redundan en dar, por ejemplo, la hora en la presentación de ciertas canciones, de ciertos artistas, o en ciertas entrevistas repetir el nombre de su entrevistado en más de una ocasión. Es ahí cuando la redundancia sin duda enriquece nuestro discurso, pero en ámbitos mucho más serios, mucho más académicos, el repetir constantemente daría la impresión de que no conocemos mucho el tema y volvemos a repetir de una forma exagerada ciertos temas y expresiones o ideas. De tal manera que hay que tener mucho cuidado con la redundancia. Otro recurso expresivo que es formidable es la pregunta. Como ustedes sabrán, con la pregunta yo puedo abrir diálogos. Con la pregunta incluso yo puedo rebotar reflexiones. Hay varios tipos de preguntas, preguntas informativas, preguntas de entretenimiento, preguntas retóricas, aquellas que obviamente no se espera respuesta alguna, pero que le permiten a nuestro auditorio o a nuestro interlocutor reflexionar o generar cierta criticidad sobre alguna idea nuestra emitida. Otro recurso que es muy importante es, o son mejor dicho, las figuras literarias, las figuras retóricas o las figuras poéticas, como ustedes quieran llamarlas. Estas figuras no son sino un privilegio el saber usarlas, porque obviamente no todas vamos a poder usarlas, salvo que nos adentremos y nos experimentemos en el uso de estos recursos. Por ejemplo, el saber usar la comparación, los símiles, las metáforas, las sinécdoques, las metonimias, ¿verdad? Las hipérboles y una serie de recursos que sin duda enriquecerán nuestra improvisación, enriquecerán nuestro discurso. Pero para el uso de estas figuras es muy importante que quienes me están mirando en este momento recurran obviamente a la investigación, a la lectura, a la exploración de este tipo de figuras. Porque, como les decía hace un momento, el uso privilegiado de estas figuras tiene que ver con aquellos locutores, oradores y disertantes que además se han enriquecido desde su punto de vista culturalmente. Es decir, se han instruido y han leído mucho. Y sabrán en qué momento utilizan una metáfora, una comparación, un símil, utilizan una sinécdoque o una metonimia. Y finalmente tenemos el sentido de la oportunidad, que es otro recurso que el ser proactivo a la hora de hablar, es decir, tener la palabra justa, la expresión correcta, ya sea a manera de obra, ya sea a manera de humor, ya sea tratando de ser un poco perspicaz, audaz a la hora de hablar, a la hora de utilizar una broma, un chiste. El sentido de la oportunidad no es otra cosa que el saber tener dominio, ¿verdad? Y saber anteponernos además a cierta situación que se pueda presentar en nuestra disertación.
podemos aprovechar el sentido de la oportunidad con cualquiera de los recursos anteriores, ¿no? Con una figura poética, con una figura retórica, con una redundancia, con una pregunta. Esto ya tiene que ver más con, yo diría, ese carisma que a veces no es tan natural en muchos de nosotros, pero que en cambio en ciertas personas ese carisma acompañado de esa picardía, si quieren ustedes, o de esa astucia para en el momento de saber aprovechar un recurso vocal y un recurso expresivo, saber utilizarlo. Con esto hemos llegado ya a la parte final de esta cuarta lección de los recursos expresivos. No se olviden de practicar en casa. Por ejemplo, sería muy interesante que nosotros a partir de hoy empecemos a leer mucha poesía, por ejemplo, porque de ahí van a salirnos ideas brillantes para adornar nuestro discurso, sin caer obviamente en el uso excesivo de un lenguaje dominante o, como decían hace algún tiempo atrás, en un lenguaje culteranista, es decir, excesivamente rebuscado. Conmigo no es más y será hasta una próxima oportunidad, es decir, hasta la quinta lección en donde veremos los ruidos o las barreras en la comunicación. Que la pasen muy, pero muy bien.